Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos en los devocionales, en los estudios de esta semana. Recuerden que estamos estudiando encuentro divino con el Espíritu Santo. ¿Cómo son esos encuentros? ¿Qué tipos de encuentro podemos tener con Él? Y algo muy interesante acerca también de la palabra que el Señor nos dio el día de ayer es acerca de la traición. Que Jesús sabía que íbamos a necesitar un compañero, un consolador, un amigo, alguien que estuviera con nosotros para siempre, como Él lo prometió. Ahora, el título de hoy está muy hermoso. La palabra está muy hermosa. Pongan mucha atención. El título lo dice todo. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? Quiero decirte esto. La santidad y la adoración sin el Espíritu Santo no es nada. ¿Por qué creemos ser santos sin darle lugar al Espíritu Santo? Desde el momento en que nacemos de nuevo, volvemos al propósito original de Dios, que es adorarlo a Él. Y no lo podemos lograr sin el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto sabemos de Él? Existen muchas ideas equivocadas acerca del Espíritu Santo. Muchos predicadores han enseñado doctrinas incorrectas sobre el Espíritu de Dios, guiando a los creyentes en sus iglesias a adoptar pensamientos equivocados, lo que da como resultado una pobre relación con Él. Trágicamente, a causa de esas ideas erróneas y su falta de conocimiento, son muchos los que están rechazando la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy en día vemos tantos abusos, supuestamente de actos realizados por el Espíritu Santo, de gente que se arrastra, de gente que incluso le dan patadas, escobazos, la escupen, le dan agua, y que todo eso es obra del Espíritu Santo, pero son aberraciones realmente. Para empezar, debemos considerar importante aclarar varias dudas, creencias equivocadas y falsos conceptos acerca del Espíritu Santo, los cuales se han desarrollado en la iglesia a lo largo de los siglos, muchos de los cuales los hemos aceptado sin darnos cuenta. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, varias preguntas vienen a nuestras mentes, como ¿qué o quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo es Él? ¿Qué significa Él para mí? Para poder conocerlo verdaderamente y experimentar sus virtudes, dones y poder, necesitamos destruir toda fortaleza mental contra Él que nos aparte de percibir la verdad. Ahora, número uno, ¿quién no es el Espíritu Santo? En primer lugar, establecemos o vamos a establecer quién no es el Espíritu Santo. Él no es una cosa, no es un elemento, no es una fuerza activa, no es algo que podamos manipular a nuestro antojo, ni ninguno de los siguientes conceptos. El Espíritu Santo no es una fuerza, aunque es poderoso. El Espíritu Santo no es una emoción, aunque Él nos consuela y nos da paz. Él tiene una naturaleza sensible y tiene emociones. El Espíritu Santo no es un pensamiento, aunque Él trae a nuestras mentes lo que Jesús dijo. Como Jesús mismo lo dijo en Juan 16, 13 y 14, que Él nos iba a revelar la verdad y hablaría todo lo que Jesús habría dicho y Él lo iba a glorificar a Él. El Espíritu Santo no es un mensaje tampoco, aunque viene a revelar mensajes del cielo. El Espíritu Santo no es una paloma, aunque es suave y tierno con nosotros como una paloma. El Espíritu Santo no es un viento, aunque se mueve como el viento, sin ser visto, pero mostrando manifestaciones visibles en ambientes físicos, emocionales y espirituales. No podemos verlo con nuestros ojos naturales, pero podemos sentir y experimentar su presencia. El Espíritu Santo no es agua, pero Él aplaca nuestra sed espiritual como el agua sacia nuestra sed física. El Espíritu Santo no es fuego, aunque Él consume y purifica como el fuego quema y purifica todo lo malo. Al venir sobre nosotros, consume todo pecado, iniquidad y enfermedad, y nos aparta para servir al Señor.
Tristemente, en la mente de muchos ministros y otros cristianos, el Espíritu Santo ha sido reducido a algunos de los conceptos que ya acabamos de mencionar, los cuales describen aspectos de sus atributos, pero no son su esencia. Y como resultado, el Espíritu de Dios se ha apagado en innumerables iglesias, así como en las vidas de muchos creyentes por más de 2000 años. La iglesia ha sido tentada a ocultar o reemplazar al Espíritu Santo y la labor que Él realiza en la tierra. Esta es una tentación muy peligrosa, porque cuando caemos en ella cometemos el mismo pecado que llevó a Adán a despreciar el conocimiento sobrenatural revelado de Dios y sustituirlo por algo meramente natural. Ese pecado, un intento por ser igual a Dios, tiene sus raíces en el orgullo. Tratar de servir a Dios usando solo nuestra fuerza humana ha llevado a muchos a desechar la ayuda del Espíritu Santo. Y como resultado están secos, estancados y quemados. Aunque están vivos y sus cuerpos físicos respiran, espiritualmente están muertos. Las tres verdades claves que diferencian al cristianismo de cualquier religión son la cruz, el Espíritu Santo y el ámbito sobrenatural divino. El cristianismo genuino no es una religión, sino una relación con el Dios vivo a través de Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12. Y también Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La iglesia nació en medio de un poderoso derramamiento del Espíritu Santo, a través del cual lo sobrenatural se convirtió en la norma. Lean todo el capítulo 2 del libro de Hechos. La era del Espíritu Santo, o era el Espíritu Santo quien caracterizaba el movimiento cristiano del primer siglo. Cuando leemos los 28 capítulos del libro de los Hechos, nos damos cuenta que siempre, todo el tiempo, en cualquier decisión, el Espíritu Santo los guiaba. Los milagros, señales y maravillas no eran eventos aislados, sino una parte común de las vidas de los primeros creyentes. Sin embargo, en el transcurso de la historia, la iglesia cayó en una era de reemplazos, lo cual todavía es prominente hoy en día, en la que el carisma reemplazó la unción, las habilidades humanas reemplazaron el poder, el talento reemplazó los dones espirituales y los métodos, programas y fórmulas reemplazaron la guía e inspiración del Espíritu Santo. Nada ni nadie, escucha esto, puede sustituir al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es Dios en medio de nosotros y con nosotros. Ahora, ¿quién sí es el Espíritu Santo? Ahora veamos con más detalle quién es el Espíritu Santo, reafirmando y expandiendo lo que hemos visto. El Espíritu Santo es Dios mismo. Él contiene todo lo de Dios y extiende su reino en la tierra, aquí y ahora. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, la cual constituyen Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. El Espíritu Santo es el aliento eterno o la vida de Dios en los creyentes. El Espíritu Santo es el administrador de las riquezas y dones del Señor Jesús. El Espíritu Santo es para nosotros lo que Jesús fue para sus discípulos. Como el ayudador que Jesús envió, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo es el ámbito del Espíritu y el poder sobrenatural de Dios. El Espíritu Santo es una persona con mente, voluntad y emociones. Y a lo largo de la Biblia vemos que el Espíritu Santo trabaja bajo diferentes nombres y exhibe una variedad de cualidades. Cada una de esas descripciones nos ayuda a entender sus atributos, sus características, sus movimientos, su fluir, su identidad como la tercera persona de la Trinidad.
Ahora veamos algunos de los atributos más importantes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, Él es una persona. Número uno, el Espíritu, Él es el Espíritu de Dios. En primer lugar, el Espíritu Santo es la esencia de la vida misma de Dios. Cuando Él invade una atmósfera, su presencia a menudo se hace tangible, brillando en las tinieblas, reviviendo todo lo que está muerto, trayendo orden donde hay caos y llenando todo vacío. Así, Él trabaja de la misma forma que lo hizo en el principio de la creación, en Génesis 1, 2 y 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Número dos, Él es el aliento de vida. La palabra hebrea traducida como espíritu es ruaj, la cual tiene varios significados, incluyendo aliento, exhalación violenta, viento, respiración, vida, espíritu. El Espíritu Santo es el aliento del Dios Todopoderoso, operando en la tierra para continuar el ministerio iniciado por Jesucristo. Cuando el hombre fue formado por Dios del polvo de la tierra, su cuerpo permaneció inerte y su mente sin pensamientos hasta que Dios sopló aliento de vida en él. Solo entonces se convirtió en un ser viviente, como dice Génesis 2, verso 7. Adán fue la primera persona que recibió el aliento de Dios, el primero en ser lleno del Espíritu, y recién vino a existir como persona después de ese momento. Eso demuestra que los seres humanos sin el Espíritu de Dios solo somos un pedazo de materia terrenal. Como dice el canto, somos polvo y nada más. El Espíritu Santo es quien sopla la vida de Dios en nosotros. El Salmo 33, verso 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces de nuevo vemos que Dios crea, pero el aliento del Todopoderoso es lo que da vida. En el Espíritu todo está conectado a una nueva vida. Por eso podemos decir que hemos nacido de nuevo por la obra de su mano y que tenemos vida en el Espíritu. Juan 3, 3 al 8. Cuando Jesús habló con Nicodemo se lo dijo bien. Y Jesús también dijo en Juan 10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tú no has sido lleno del Espíritu, no tienes la vida abundante de Cristo como lo vimos el viernes. De hecho, sin la vida del Espíritu es imposible agradar a Dios, como dice Romanos 8, 7 al 9. Aún si nos llamamos cristianos, la verdad es que no somos de Dios sin el Espíritu, porque la Escritura dice claramente en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios quiere darte una vida abundante, donde tengas más de Él y menos de ti. Cuando el aliento de Dios toca a una persona, todo cambia, porque su vida abundante está operando en Él. Ahora, el Espíritu Santo es el aliento de Dios y tiene el poder para cambiarnos. Todos necesitamos el aliento de Dios hoy en nuestros cuerpos, finanzas, matrimonios, ministerios, familia y en todas las áreas. Tú necesitas el Espíritu Santo en cada parte de tu vida. No podemos conocer el ámbito de lo espiritual desde afuera. Ese ámbito está dentro de nosotros desde el momento que nacemos de nuevo y somos bautizados en el Espíritu. Por eso Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando la persona del Espíritu Santo reposa sobre nosotros, Él ya no es algo extraño a nosotros. Él crea una atmósfera o un ambiente donde la presencia de Dios habita y nos da vida. De la misma forma que nuestro cuerpo físico necesita oxígeno para respirar y los peces requieren agua para sobrevivir,
Asimismo, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para existir como nuevas criaturas en Cristo. Él es la atmósfera que sostiene nuestras vidas. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo trae vida a nuestro ambiente espiritual y esta vida se esparce por todas las áreas de nuestra existencia. En Él somos levantados por el aliento de vida del Todopoderoso. Número 3, Él es santo. Santo significa que es separado, único, no contaminado y apartado. El Padre es santo en su esencia, lo que significa que su Espíritu también es santo en esencia. La santidad es evidente en todo lo que involucra el aliento divino. Por ejemplo, cuando una persona acepta a Jesucristo, nace de nuevo y es bautizada en el Espíritu Santo. Y esto provoca que se despierte en ella un hambre por la santidad que la lleva a someterse al proceso de santificación por el Espíritu, a través del cual cada vez comienza a parecerse más a Jesús. Por eso Pedro escribió en Primera de Pedro 1:15 al 16, como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos, sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Todo lo que el Espíritu Santo toca adquiere vida y el único que puede producir la santidad de nosotros es Él, el Espíritu Santo. Número 4, Él es sensible. Es muy importante entender este aspecto de su naturaleza. Él es una persona y como tal tiene emociones. Debemos cuidar cómo desarrollamos nuestra relación con Él para que ésta pueda ser una relación buena, sana y creciente y que produzca los frutos de su presencia dentro de nosotros. El carácter del Espíritu es de humildad y servicio, ayudándonos a alcanzar la vida victoriosa y abundante que nos pertenece en Cristo. Tal es la naturaleza humilde de la obra de amor y servicio del Espíritu Santo que el Padre no acepta que sea insultado. Y de hecho Jesús dijo en Mateo 12:31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Blasfemar contra el Espíritu es maldecirle o deshonrarle intencionalmente. Esto incluye atribuirle maldad a Dios o negar las cosas buenas que provienen de Él. Blasfemamos contra el Espíritu Santo cuando le atribuimos al diablo y sus demonios las obras que Jesús hace. Por último, blasfemar contra el Espíritu es endurecer nuestro corazón contra Él, de manera que no podemos recibir la revelación de la gracia que Él nos extiende. Por eso realmente necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu a nuestras vidas, de manera que no nos comportemos tontamente con Él. Debido a la naturaleza sensible del Espíritu Santo, hay tres aspectos que debemos conocer a fin de no ofenderlo o perder su presencia o poder. Él puede ser contristado, apagado y enojado. No nos puede dejar porque fue la promesa de Jesús que estaría con nosotros para siempre. Pero Él puede ser contristado, apagado y enojado. Escúchalo bien. Pero analicemos cada una. El espíritu puede ser contristado. La palabra nos advierte en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios. Aquí la palabra griega traducida como contristar es lupeo, que también significa afligir, contristar, entristecer, lastimar. Quiere decir que cuando contristamos al Espíritu Santo, desagradamos y entristecemos a Dios. Como personas en proceso de consagración, nuestro carácter aún conserva muchas áreas que ofenden al Espíritu de Dios y estas áreas deben ser corregidas. Lean con calma Efesios 4:25 al 32.
donde nos muestra las actitudes que a Él le desagradan: mentira, enojo, malas palabras, amargura, motivos egoístas, falta de perdón y malos pensamientos y más. Contristar al Espíritu Santo es literalmente desagradar, rechazar y entristecer a Dios. Cuando el Espíritu de Dios es contristado, no puede obrar en nosotros. Esto quiere decir que el proceso de transformación de nuestro corazón se paraliza, ya que todo depende de nuestra comunión con Él. Contristamos al Espíritu de Dios cuando vivimos como paganos, cuando nos rendimos libremente a la naturaleza de pecado, cuando mentimos, robamos, engañamos, maldecimos, nos amargamos, no perdonamos o caemos en inmoralidad sexual. Vean Efesios 4:17 al 19, Efesios 4:22 al 29 y Efesios 4:31 al 32 y Efesios 5:3 al 5. Si hacemos estas cosas, el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros para cambiar nuestro carácter. Ahora, número 2, el Espíritu Santo puede ser apagado. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19 al 20, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. La palabra griega que se traduce como apagar es benumi, que significa extinguir y también quiere decir obstruir el flujo o cortar la fuente de poder, como uno que se rindió por completo al Espíritu. Jesús nos modeló la manera como debemos vivir con el Espíritu Santo sin contristarlo ni apagarlo. Regularmente veo personas que no son creyentes, que no cargan en ellos la vida del Espíritu. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque sus rostros lo revelan, porque cuando los miras no ves el gozo que esperarías ver, ni nada que refleje la presencia del Espíritu de Dios en ellos. Muchas veces lo apagamos con nuestros propios planes, limitando su fluir para poder cumplir nuestros propios horarios. En lugar de seguir su guía, seguimos un programa hecho por nosotros y no le permitimos expresarse libremente. Usamos el pretexto de preservar el orden en los servicios de nuestra iglesia y metemos al Espíritu Santo en una caja y empezamos a pensar que la iglesia es nuestra y que no es de Dios. Y por eso dejamos de seguir la dirección del Espíritu Santo. Cuando no le damos lugar para moverse y cortamos abruptamente su fluir, definitivamente lo apagamos. Ahora también tenemos que tener cuidado en los excesos, que muchas veces vienen porque nos sentimos Superman o la Mujer Maravilla, que podemos manipular el poder del Espíritu Santo a nuestro antojo. Muchas personas no tienen ni idea de quién es el Espíritu Santo, ni la forma como Él se mueve entre nosotros. Y debido a esto, cuando Él empieza a revelarse a sí mismo durante un servicio, los líderes lo ignoran y continúan su programa en lugar de darle lugar para que se manifieste y haga como Él quiera. El Espíritu Santo jamás fluirá con nuestra agenda, a menos que ésta se ajuste a la voluntad de Dios. Por eso, cuando nos aferramos a nuestros propios planes, suprimimos el fluir del Espíritu de Dios, porque lo que realmente estamos haciendo es rechazando su personalidad, su amor. Cuando rechazamos la voluntad de Dios y le damos prioridad a nuestras motivaciones egoístas, obstruimos el fluir del Espíritu. Ahora grábate esto. Contristar al Espíritu Santo está relacionado a nuestro carácter, pero apagarlo se relaciona a su poder. Lo diré de nuevo. Esto es muy importante. Contristar al Espíritu Santo está relacionado a nuestro carácter, pero apagarlo se relaciona a su poder. ¿Cómo es esto? Aquí viene esta parte, la parte importante de hoy. Ay, Señor.
El Espíritu Santo puede ser irritado o enfadado. Un tercer aspecto de la naturaleza sensible del Espíritu es que puede ser irritado o enojado. Isaías 63:10 dice: más los israelitas fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Rebelarse, endurecer el corazón, pecar deliberadamente, no perdonar y desobedecer la voluntad de Dios, todas esas cosas enojan al Espíritu Santo. Si empujamos al Espíritu de Dios a ese punto, se vuelve nuestro enemigo y pelea contra nosotros, porque la rebeldía es el espíritu de Satanás. Lee Primera de Samuel 15:23. El Espíritu Santo remueve su presencia de quienes lo hacen enojar. No que se vaya, sino que deja de manifestarse. Y esto es parte del juicio de Dios. Si apagamos y hacemos enojar al Espíritu Santo, nos secamos y morimos espiritualmente. Si llegamos a este punto, nos contentamos con seguir un método, una fórmula o un programa de hecho por hombres. Mostramos apariencia de piedad en la iglesia, pero la vida del Espíritu no está ahí. Ello nos muestra que si no proveemos un ambiente donde el Espíritu Santo pueda fluir, su poder no estará presente y las maravillas de Él no sucederán, no ocurrirán. Quiero dejarte con esto porque siento la urgencia de que oremos. Mañana veremos la segunda parte de quién es la persona del Espíritu Santo. Hay varios puntos todavía que tenemos que analizar acerca de su personalidad, de quién es el Espíritu Santo. Pero en realidad entendemos quién es Él. ¿Lo has experimentado como lo hemos preguntado en los anteriores devocionales? ¿Tienes una relación personal con Él a través de su palabra, a través de la adoración, de la oración? Porque Juan 4:23 y 24 dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Su palabra es verdad y el único que la puede revelar es el Espíritu de verdad, como Jesús dijo en Juan 16:13 y 14, y que Él lo iba a glorificar a Él. Es tiempo de que entendamos quién es la persona del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Padre, por abrirnos el entendimiento, por hacernos ver a través de tu palabra que tú no eres algo que podamos manipular a nuestro antojo, como muchas veces hoy se hace en los servicios, donde muchas veces hoy se crea una idea de que la persona es como Superman con superpoderes y que él puede manipular el poder tuyo, que puede manipular al espíritu a su antojo, o como si fueran la Mujer Maravilla, que pueden hablar de parte de Dios. Y así dice el Señor, y el Señor te dice, pero palabras que en realidad no has dicho tú, ni tu espíritu, ni tu palabra las confirma. Es tiempo que de verdad seamos guiados por tu espíritu, que tengamos ese encuentro con tu espíritu, ese encuentro divino diariamente a través de tu palabra, así como Jesús los tenía diariamente, como dice Marcos 1:35, que se levantaba muy temprano y se iba a orar, siendo muy oscuro. Y lo único que los discípulos te pidieron que les enseñaras fue a orar, a tener esa comunión íntima que tú tenías con el Padre a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es muy sensible, como lo vimos hoy. Por eso tú dijiste, todo pecado será perdonado, aún el que se me ofenda a mí, pero ay de aquel que blasfeme en contra del Espíritu. Es tiempo que de verdad reverenciemos a tu Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.